Mañana y Más también nos abrimos a la historia. Siempre es bueno saber de dónde venimos para entender mejor lo que somos y a dónde vamos. Y hoy queremos saber más de la Casa de los Borbones. Desde el actual reinado de Felipe VI vamos a dar marcha atrás en el tiempo con nuestra historiadora, Bárbara Rosillo, que ya la tenemos aquí sentada. Perfecta. Bienvenida. Perfecta. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Fenomenal. Bueno, hablamos de la Casa de los Borbones porque es una dinastía que tiene muchos siglos, ¿no? Muchísimos siglos. ¿De dónde viene? De Bárbara, Francia. el apellido Borbón. De Francia. El apellido Borbón es un apellido francés. Tiene su origen en un nieto de Luis IX de Francia y Blanca de Castilla, más conocido como Luis Rey de Francia, y fue su nieto el primer duque de Borbón. Y el primer rey español Borbón fue Felipe V. ¿Cómo llega a España? En 1700, Carlos II de Habsburgo, rey de España, murió con 40 años sin descendencia. Entonces, en su testamento, él otorgó la corona española con todas sus inmensas posesiones a su sobrino nieto, que era Felipe de Anjou, duque de Anjou, que era nieto de Luis XIV, hijo del Gran Delfín, pero su segundo hijo varón. Por lo tanto, no estaba destinado a reinar en Francia ni a tener ningún puesto especial. Ni a reinar en España tampoco. Ni a reinar en España. Entonces, su abuelo, Luis XIV, que fue un monarca excepcional y una persona muy sagaz, aceptó la corona para su nieto en tan solo 24 horas y fue nombrado rey de España. Llegó a España en 1701. ¿Qué edad tenía Felipe V? 17 años. 17 años, sin experiencia ninguna. Claro, para esa labor. Claro, él no tenía experiencia porque al ser el segundo hijo varón, él no había, su educación no había estado destinada a ejercer la función real. Entonces, pues claro, él le vino de repente, ¿no? Él llegó a España sin saber castellano, se sentía un poco, como dijéramos, no entendía, tardó mucho en aprender castellano y habló siempre en francés a lo largo de toda su vida. Y además Bárbara se encontró también con una situación porque su nombramiento provoca la guerra de... Claro. La guerra de sucesión española, entonces claro. también Francia, la situación política del país no le acompañó muy convulsa, nada. fue una guerra cruenta que duró hasta 1713, cuando se firmó el Tratado de Utrecht, y entonces, claro, quiero decirte, Francia acumulaba tal poder, porque Francia en ese momento era el país más poderoso y más poblado de Europa, ya tenía tanto poder con dos coronas bajo los Borbones que las potencias aliadas se negaron, y entonces, pues, aunque Carlos II había otorgado el testamento a su sobrino Felipe, el Felipe V, pues claro, fue una guerra terrible. Aún así ganó el bando borbónico y él fue el rey de España. Y quedó instaurado hasta hoy, ¿no? Claro, hasta hoy Felipe VI. Claro. Pero ¿cómo era Felipe V? Porque se ha hablado muchísimo que era un rey tímido, muy introvertido, era una persona que tenía incluso un comportamiento depresivo. No sé si todo esto es verdad o esto todo es un El reinado de Felipe mito. V yo creo que es muy interesante para la historia de España porque, bueno, primero es el reinado más largo de nuestra historia, con lo cual siempre hay que prestarle su debida atención. Él murió en 1746, por lo que reinó 45 años, que es muchísimo. Él era, pues, una persona muy tímida. Su madre padeció melancolías, que es como se llamaba a la depresión en esos tiempos, y entonces él, pues, se quedó sin madre con 7 años, hecho que le marcó profundamente. Llegó a España, era un niño, llegó a España pues con sus consejeros, recién casado, y bueno, él, por otro lado, a pesar de que padeció profundísimas depresiones a lo largo de su vida, se le llamó Felipe el Animoso, porque tenía como si dijéramos, unas subidas enormes. Con estos comportamientos depresivos, maníaco-depresivos, dan unas subidas enormes y luego unas profundas caídas. Entonces, cuando estaba en el momento bueno, tenía un coraje y una fuerza enorme. Fue al frente, luchó en la guerra, por eso le llamaron Felipe el Animoso. Felipe el Animoso. Y de su política, de su reinado, ¿qué podemos destacar? Porque él sí que renovó un poco el sistema de gobierno y también la cultura, la enseñanza. Sí.
Él trajo a España instituciones que ya funcionaban hace tiempo en Francia. En el siglo XVII en Francia fue un momento importantísimo donde empezamos a hablar como de una modernización. Entonces, en el sector económico, en el sector político, en el sector cultural. Entonces, Felipe V comenzaron a abrirse muchas fábricas de paños, tejidos, algodón, porque claro, el sector textil era el motor económico clave en la época. Luego se empezaron a abrir distintas instituciones importantísimas, como por ejemplo la Real Biblioteca, que es el precedente de la Biblioteca Nacional, donde venían constantemente libros de Francia y era de entrada libre, se podía acceder a los fondos. La Real Academia Española, la Academia de la Lengua, que se inauguró, la Junta de Jurisprudencia, la Academia de Medicina, la Academia de la Historia, la Fábrica de Cristales de la Granja, Fábrica de Tapices en Madrid. O sea que fue un proceso lento, pero se fue modernizando. Pocos años, pero es verdad que hizo muchas cosas. Además, después abdican su hijo, pero su hijo muere y vuelve él otra vez a reinar. Sí, él en 1724 se construyó el Palacio de la Granja de San Ildefonso, que es un pequeño Versalles maravilloso, lleno de fuentes, y entonces él se quiso retirar allí, aunque su mujer Isabel de Farnesio estaba completamente en contra de irse allí a Segovia en mitad del campo y perder su porque poder. Eran reyes, pero al final tenían los mismos problemas. Sí, totalmente. Que otras familias, ¿no? Que yo me quiero ir allá a vivir, pues no, mira, yo no me quiero ir al campo. Pero bueno, ella seguía a su marido. Claro. Entonces, como era su obligación como reina. Entonces, su hijo también era jovencísimo, su primogénito, que era hijo de su primera mujer, porque él contrajo matrimonio en 2 ocasiones con 2 italianas. La primera, María Luisa de Saboya, que murió a los 25 años por tuberculosis, y la segunda también italiana de Parma, Isabel de Farnesio. Entonces se retiró a la granja, escribió en su abdicación que estaba cansado de las penas de este mundo, que era mucha responsabilidad, que se quería retirar a poner a su alma en orden, en paz. Y a los 200... Es una cosa curiosa, porque el reinado de Felipe V es el más largo de la historia de España. El reinado de su hijo Luis I es el más corto, 229 días frente a 45 años. Y entonces, bueno, su hijo contrajo la viruela y él, muy a su pesar, tuvo que asumir otra vez la responsabilidad hasta 1746, o sea, 20 y tantos años más. Luego ya la rama continúa, claro. Porque la rama continúa. Nos hemos detenido más en Felipe V porque es quizá la personalidad más arrolladora y quien trae, ¿no?, a los Borbones a España, pero luego continúa después Fernando VI, creo que es a continuación. Sus hijos, Fernando VI, luego vino Carlos III, que ya era hijo de él, pero de su segunda mujer Isabel de Farnesio, y ya línea directa hasta Felipe VI. Luego es muy interesante, que me gustaría contarte una cosa, porque Felipe V era un hombre muy refinado. Y muchos de los cuadros que vemos en el Museo del Prado fueron comprados por él y su mujer, pertenecen a la colección real. Y luego otra cosa muy interesante es que era un apasionado de la música. Él, con las depresiones tan grandes que tenía, él escuchar la música le daba paz de espíritu. Entonces su mujer contrató a Farinelli, que no sé si os suena la película. Bueno, era un castrato italiano famosísimo por su prodigiosa voz, y entonces le contrataron y solo cantaba para él por la noche, porque él vivía al revés, dormía por el día por su problema, y por la noche estaba despierto. Estaba más activo. Y entonces Farinelli cantaba para él por las noches. Qué de curiosidades nos traes de la historia. Muchas gracias. Que nos encanta. Bueno, se nota que a Bárbara Rosillo le gustaba Felipe V, sobre todo, porque de toda la dinastía Borbón, no, yo quiero hablar de Felipe V. Otro día hablaremos de Felipe VI, que es el actual. Claro, ¿no? pero hombre, para enlazar, para tiene saber... que reinar todavía muchos años para que podamos también sacar él más acaba de su empezar, personalidad, pero es ¿no? interesante saber cuál fue el anterior Felipe en nuestra historia. Sí, sí, nos ha quedado muy claro, muchas curiosidades que nos Gracias. trae. Pueden consultar su blog, ya lo saben, Arte y demás historias, en su página barbararosillo.com, también en Twitter, lo hemos puesto, lo tienen ahí
en el rótulo, @Bárbara Rosillo, cuenta cosas muy interesantes. Así que, Bárbara, te esperamos otro día. Muchísimas gracias, Blanca. Iremos descubriendo detalles de la historia. Iremos. Muy interesante. Gracias. Adiós. Y ahora...